Eh, Creo que ya está grabando ahí. Bueno, les agradezco a todos y a todas su presencia en este seminario que vamos a estar realizando en torno de la obra de Luis Althusser. Quiero agradecerle particularmente al doctor Jaime Ortega Reina por facilitar la organización de este espacio, de abrir este momento de diálogo y poder difundir la actividad para que más personas tuvieran acceso a ella de manera gratuita. Este seminario fue planteado en términos generales para realizar un breve recorrido a la producción intelectual del filósofo francés, que sin lugar a dudas introduce un antes y un después en la interpretación misma del marxismo en tanto tal. Y también que forma parte del panorama intelectual del contexto francés en los años 60 y 70. Bueno, el seminario, como quizá lo pudieron ver a través del programa, está dividido en 6 sesiones que vamos a ir abordando cada 15 días, los siguientes 2 o 3 meses, de modo que esta frecuencia nos permita reflexionar un poco más o apropiarnos, irnos apropiando de esos conceptos que Althusser nos va ofreciendo en su producción teórica como tal. Esta primera sesión la vamos a dedicar a la contextualización histórica de la problemática althusseriana que se da en un momento específico, como lo fue el estructuralismo francés. Vamos a hacer un rodeo por esta coyuntura y también vamos a tomar en cuenta una empresa teórica contemporánea a Althusser que fue el retorno lacaniano a Freud. Dicho esto, bueno, para entrar en materia, quiero hacer un primer señalamiento y decir que, bueno, más bien antes de comenzar, se me estaba olvidando, antes de pasar a esto, voy a presentar aproximadamente una hora, quizá un poco más, un poco menos, dependiendo de los rodeos que se nos atraviesen, y al final abrir un espacio de diálogo, de comentarios, dudas, críticas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, con lo que les estaba comentando, quiero hacer un primer señalamiento o una primera autocrítica al título mismo del seminario, que recae sobre el término de obra de Luis Althusser, porque este término nos podría llevar a pensar que se trata de una obra bien delimitada, que se trata de una obra cerrada, completa, sin ningún vacío o laguna, y que se trataría de un pensamiento que se ha sostenido constantemente en el tiempo o que se sostuvo de manera evolutiva mientras Althusser producía teóricamente. Sin embargo, como lo vamos a ver y quienes se adentren más al pensamiento de Althusser y quizá quienes ya estén iniciados y que ya tengan recorrido en esta producción teórica, nos vamos a dar cuenta que más bien el pensamiento de Althusser está atravesado por tensiones, contradicciones, preguntas sin respuestas o respuestas sin ninguna pregunta planteada como tal. Va a haber diversos o diversas lagunas teóricas o callejones sin salidas en los que Althusser se va metiendo y que no se resuelven de manera inmediata. Vamos a ver también que Althusser no solamente abre una línea de investigación en el campo en el que se sitúa, que es en el marxismo, que es donde se desarrolla el grueso de su producción teórica, sino que vamos a ver que hay una apertura hacia diferentes campos y por lo tanto vamos a ver cómo Althusser incursiona en el psicoanálisis, particularmente en relación a la empresa teórica de Jacques Lacan, y también vamos a ver cómo incursiona en esto que los psicólogos críticos han denominado como la crítica de la psicología, que no suele ser muy tomada en cuenta cuando se le aborda a Althusser. Vamos a encontrar que en Althusser hay una postura crítica frente al saber psicológico dominante, frente a lo que se ha dado en llamar la psicología moderna y que actualmente se enseña en las universidades. Dicho esto, ya para meternos
En el tema, hay que pasar a preguntarnos el porqué de este seminario, el porqué de qué justifica realizar un seminario sobre Althusser, es decir, por qué volver a leer Althusser si ya tenemos un conjunto de diversos autores que supuestamente ya superaron Althusser. Se suele decir que Michel Foucault, Jacques Derrida superaron por mucho Althusser, ambos cercanos amigos del propio filósofo francés, o también en el campo de lo que se ha dado en llamar el postmarxismo, en donde vamos a encontrar a Slavoj Žižek, vamos a encontrar a Ernesto Laclau, a Chantal Mouffe, etcétera, etcétera. Una de las respuestas que propongo para justificar este retorno al Althusser es que este último nos ofrece todo un marco teórico o una serie de herramientas o medios de producción teórica que nos van a permitir pensar y plantear preguntas en relación a nuestro tiempo en la medida en que nuestro tiempo está atravesado por una complejidad que le es inherente o que le es constitutiva. En ese sentido, el seminario entonces se abre hacia una doble dimensión, una dimensión teórica que implica recuperar estos elementos conceptuales de la producción de Althusser que vamos a ir desarrollando en cada una de las sesiones, pero también implica una dimensión histórico-política en la medida en que esta apropiación o reapropiación conceptual de Althusser no tendría sentido si no se le pone en tensión con las coyunturas en las que nos encontramos, en tensión y en discusión en la realidad latinoamericana en la que nos situamos. En ese sentido, podemos decir que Althusser nos va a permitir hacer frente a cierto tipo de coyunturas, como por ejemplo la coyuntura económica en la que nos encontramos, marcada por el ascenso o el dominio desenfrenado del capitalismo neoliberal, por estas nuevas formas que ha cobrado la lucha de clases, por estas nuevas formas de explotación y dominación de la clase trabajadora sobre la clase trabajadora, estas nuevas formas de subsunción real del trabajo en el capital, como ya lo adelantaba Marx en ese capítulo inédito del Capital, pero también vamos a poder hacerle frente a las coyunturas políticas, poder abordarlas por el rodeo de la teoría, en la medida en que nos encontramos frente al ascenso de las políticas de ultraderecha. Lo hemos visto recientemente en Argentina, lo vimos en Brasil con Jair Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump y bueno, otros tantos ejemplos en donde la ultraderecha comienza a ganar espacios y a imponerse sobre los sujetos y sobre las dinámicas sociales. Pero también aquí es necesario entender que nuestra producción teórica no puede no puede ensordecerse ante el conflicto que estamos presenciando, este genocidio en Palestina. No podemos hacer caso omiso de las atrocidades que está cometiendo Israel contra los palestinos, en donde ya van miles y miles de asesinados en Palestina, y por lo tanto es necesario situarnos y no mantener silencio, puesto que todo silencio en términos de política es siempre dar concesiones a los intereses dominantes o a los intereses del poder que están en juego. También vamos a encontrar una coyuntura ideológica específica en donde el capitalismo neoliberal impone de manera ideológica sus propias evidencias, sus propias naturalizaciones que parecen incuestionables, es decir, extiende su propia lógica al dominio subjetivo, al dominio de los sujetos, para que este sujeto le sirva a la propia lógica del capital. En ese sentido, la ideología lo que hace es hacer que el sujeto asuma la lógica de la competencia, del individualismo, del rendimiento o, para decirlo en términos lacanianos, del goce ilimitado que implica el movimiento exacerbado del capital. Pero también Althusser nos va a permitir hacerle frente a esto, a una situación que se está dando en los centros
universitarios que se está dando a nivel académico, que es una pulverización e impugnación que sufre el pensamiento crítico y de izquierda desde la ideología neoliberal. La ideología neoliberal hace o reduce al pensamiento crítico a no ser sino un garante teórico de estos presupuestos ideológicos de la clase dominante. Es necesario mencionar que esta impugnación desde la ideología al pensamiento ya había sido denunciada por Althusser a principios de la década de los 60, particularmente en el 63, en el artículo Filosofía y Ciencias Humanas. Ahí Althusser denuncia que la filosofía está sufriendo un ataque por parte de la ideología tecnocrática, de modo que el pensamiento se reduce a no ser sino un pragmatismo técnico que sirve a la técnica misma capitalista. Pero también vamos a poderle hacer frente con estos elementos conceptuales althusserianos a un fenómeno que resulta bastante problemático actualmente, pero que no siempre se le toma la atención, no siempre se le presta la atención necesaria en los análisis críticos de la política, que es la psicologización de la vida social, este ascenso del discurso psicológico y de cómo la psicología reduce las cuestiones políticas a sus objetos, a sus términos, es decir, todo queda reducido, todos los términos políticos o todas las situaciones políticas quedan reducidas a no ser sino efectos de esta psicología humana que estudian los psicólogos. En este sentido, la psicología termina por convertirse en una ideología, por mistificar la política, por mistificar la explotación misma del capitalismo y por lo tanto se convierte también en una legitimación teórica de los ideales capitalistas neoliberales. Este retorno al tu ser que estamos proponiendo ya ha sido abordado o ya ha sido planteado por estudiosos de Althusser, estudiosos del althusserianismo. Varias autoras y autores están repensando Althusser y esta vuelta al Althusser, esta vuelta crítica al Althusser ha sido motivada por la publicación de algunos textos inéditos sobre el materialismo del encuentro o del materialismo aleatorio, una propuesta que Althusser introduce al final de su vida, y también por diversos encuentros en donde se reúnen diversos autores, autoras, para abrir nuevas líneas de discusión. El primero de ellos fue en 2012, o bueno, uno de los más llamativos fue en 2012, organizado por la doctora Fernanda Navarro y Ana Popovich en Morelia, Michoacán, y en 2015 se realizó otro encuentro en torno de los 50 años de la publicación de Leer el Capital, de esta obra de Althusser, y año con año se ha ido realizando un coloquio internacional en torno del pensamiento de Althusser. El más reciente fue hace 22 días, que se realizó en Bolivia. Sí, creo que fue hace 22 o hace un mes, me parece. En ese sentido, siguiendo aquí al doctor Jaime Ortega Reina, vamos a poder decir que este retorno a Althusser se trata entonces de una nueva coyuntura de lectura que recupera aquello que Althusser produjo en los años 60, pero que se sitúa en otro tipo de problemas y que se sitúa a partir de otras coordenadas de discusión. Es decir, Althusser o los conceptos althusserianos se reactualizan a través de nuevos problemas planteados por las coyunturas concretas en las que nos encontramos. En este sentido, podemos reafirmar lo que dijimos hace un momento en relación a que Althusser no puede limitarse a ser alguien que posee una obra delimitada, sino que más bien Althusser representa una forma de pensar la teoría, una forma de ejercer la teoría, es decir, Althusser lo que nos propone es un ejercicio de pensamiento que nos permita producir conceptos y conocimientos en situaciones particulares y situaciones precisas. Dicho esto, ahora sí, ya metiéndonos directamente con Althusser, y antes de pasar como tal al proyecto teórico de Althusser, vamos a hacer un
un breve repaso biográfico. Althusser nace el 16 de octubre de 1918, prácticamente 100 años después de Marx. En 1939, Althusser culmina su curso de preparación para ingresar a la Escuela Normal Superior en París, y un año después es tomado como prisionero de guerra durante 5 años, y es aquí donde escucha hablar por primera vez del marxismo. Regresa a la Escuela Normal Superior y en 1947, si no mal recuerdo, realiza una tesis sobre Hegel bajo la dirección de Gaston Bachelard. Él va a ser, este pensador, Gaston Bachelard, va a ser imprescindible para comprender Althusser, va a ser uno de los puntos de referencia en la producción misma en la producción teórica de Althusser en tanto tal. En 1948 se convierte en profesor de filosofía de la Escuela Normal Superior, se convierte también en preparador de los normalistas para el concurso de oposición para ingresar al sistema universitario como profesores, y también ingresa al Partido Comunista Francés, en donde se va a desarrollar todo su debate intelectual, donde va a militar también toda su vida y donde va a tener diversas fricciones o tensiones con los intelectuales oficiales del partido. A partir de 1960, Althusser comienza una prolífica producción teórica, una producción muy importante que va a estar marcada por diversos acontecimientos. El primero de ellos podemos encontrar la relación o el encuentro primero que se tuvo no el encuentro primero, sino más bien un encuentro ya más formal, cercano, personal, entre Lacan y Althusser. Althusser invita a Lacan a la Escuela Normal Superior. Lo invita porque Lacan es excomulgado de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, y Althusser lo invita para que siga dando su seminario en la Escuela Normal Superior. En 1965 se publican las dos obras más importantes de Althusser, La Revolución Teórica de Marx y Leer el Capital, esta última realizada en conjunto con sus alumnos, con Etienne Balibar, Pierre Macherey, Roger Stablet y Jacques Rancière. Este último va a romper con Althusser en años posteriores. Casi una década después, Althusser publica por primera vez una autocrítica en donde se va a hacer varios reproches de las posturas sostenidas también una década antes. Sin embargo, es necesario notar que Althusser ya se estaba autocriticando inmediatamente después de la publicación de sus dos obras principales. En 1967, Althusser formula en el prólogo de la Revolución Teórica de Marx, en el prólogo a la segunda edición, formula su primera autocrítica que está precedida por el éxito mismo que constituyó la publicación de la Revolución Teórica de Marx y de Leer el Capital. Es decir, el althusserianismo entra en crisis inmediatamente después de haber tenido un rotundo éxito 2 años antes. Esta crisis del althusserianismo se va a agudizar y va a desembocar en un suceso trágico de Althusser. En 1980, el 16 de noviembre, Althusser asesina a su compañera y esposa Helen Rittmann mientras Althusser se encontraba en un estado delirante. Se sabía que Althusser sufría de fuertes depresiones e incluso se le había diagnosticado psicosis maníaco-depresiva. Althusser sufría de delirios que se le habían derivado a partir de una intervención quirúrgica en fechas previas al asesinato, y como es lógico o como es esperado, esta, esta crisis, o más bien este suceso, desemboca en un silenciamiento rotundo de la obra de Althusser. Ya no se habla de Althusser, todo mundo se olvida de la problemática althusseriana. Se trata de una verdadera década del silenciamiento, como lo va a notar el propio Etienne Balibar. Sin embargo, este silenciamiento tiene que ver más con una cuestión pública, es decir, Althusser desaparece de la escena intelectual francesa, pero sigue pensando y sigue produciendo diferentes
diferentes cuestiones como las concernientes al materialismo aleatorio, que de alguna u otra manera le da otro sentido completamente distinto a lo que Althusser produjo en los años 60, y también redacta su autobiografía en donde narra el suceso que, que, que ocurrió en el 80, y esta autobiografía titulada El porvenir es largo se publica de manera póstuma en 1992. En 1984, Althusser se reúne por primera vez con Fernanda Navarro, con la doctora Fernanda Navarro de aquí de México, y este encuentro desemboca en la publicación de las conversaciones que mantuvieron bajo el título Filosofía y Marxismo, en donde Althusser recapitula diversas tesis que él propuso, pero también es la primera vez que expone la teoría, o más bien las tesis sobre el materialismo del encuentro o el materialismo aleatorio. Finalmente, el 22 de octubre de 1990, muere Althusser por un infarto en Francia. Como dije, Althusser había tenido una producción muy importante en la década de los 60, y esto se va a cristalizar en la realización de diversos seminarios. Dos de ellos nos interesan. Uno es el seminario sobre Lacan y el psicoanálisis, en donde Althusser va a participar con dos intervenciones, dos conferencias, una de ellas titulada El lugar del psicoanálisis en las ciencias humanas, y la otra Psicoanálisis y Psicología. Ambas están compiladas en el libro Psicoanálisis y Ciencias Humanas, publicadas por la editorial Nueva Visión, si no me equivoco. En 1964 se realiza el seminario de lectura sobre el Capital de Marx, que con los alumnos que antes había mencionado, y desemboca en la publicación o en la realización del libro Leer el Capital. Este seminario, o más bien en esta primera mitad de la década de los 60, es donde se va gestando o consolidando el proyecto de Althusser. Pero bueno, hay que preguntarnos entonces en qué consistió ese proyecto althuseriano, en qué consistió esta empresa de Althusser. El objetivo de esta empresa teórica, de este proyecto de Althusser, fue el releer a Marx, en acercarse o proponer otro modo de lectura de Marx y de otros marxistas como Lenin o Mao. Este objetivo de releer a Althusser se da en un momento histórico preciso, en un momento político también, que Althusser nos narra en el prefacio de la Revolución Teórica de Marx, que fue una de las lecturas que se propusieron para hoy. Althusser diagnostica un dogmatismo y un vacío teórico-filosófico en el Partido Comunista Francés, que hacía que los intelectuales se escapasen hacia el pragmatismo político y se olvidaran y renunciaran a la práctica filosófica, a la reflexión de los conceptos marxistas en tanto tal, y se limitaran, por lo tanto, a repetir las frases célebres o las citas célebres consignadas por el dogmatismo stalinista. Podemos identificar algunas de estas fórmulas dogmáticas, como aquella que supone una causalidad mecánica entre la infraestructura y la superestructura, como ya lo señalaba Marx en su prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. La fórmula dogmática es que la superestructura no es más que un reflejo mecánico de la infraestructura económica, de las relaciones de producción. Otra fórmula dogmática era aquella que el desenlace revolucionario o la revolución iba a depender siempre de la contradicción fundamental del capitalismo, que es la contradicción entre capital y trabajo. Y este tipo de fórmulas son las que Althusser va a venir a revertir con una serie o más bien con un trabajo teórico intelectual de transformación conceptual en tanto tal. En este contexto, Althusser se plantea
el problema de la existencia teórica de la filosofía marxista y correlativamente se plantea el definir la especificidad irreductible de lo que propuso Marx. En otros términos, de lo que se trataba era de darle en términos teóricos lugar a la originalidad que supuso la entrada de Marx en el campo filosófico. De lo que se trataba era de darle los conceptos necesarios para captar aquello que Marx estaba proponiendo en relación en relación al campo filosófico en el que se encontraba. Para hacer esta tarea, nos dice Althusser, hay que someter a examen crítico los textos de Marx, hay que hacer todo un trabajo teórico o negativo de crítica, porque este trabajo lo que nos va a mostrar es que no basta con identificar que Marx habla en una terminología filosófica en 1844, en los manuscritos económico-filosóficos, no basta con decir que Marx está filosofando en ese momento, sino que de lo que se trata es de ver a qué obedecen esos conceptos, ver de qué manera se organizan y también determinar de qué modo está pensando Marx en ese momento, de qué modo Marx está planteando sus problemas y sus preguntas en tanto tal, y si acaso ese tipo de planteamiento o ese modo de plantear los problemas obedece realmente a una novedad teórica u obedece a una filosofía subyacente que hay que identificar y que hay que romper con ella. En ese sentido, Althusser propone dos términos fundamentales para abordar a Marx. Estos son dos términos que son los primeros dos términos más importantes en el trabajo teórico de Althusser y que se van a sostener prácticamente durante toda la década de los 60. El primero de ellos es el término de problemática teórica, que designa que indica la existencia de una estructura teórica definida que organiza y da sentido a los conceptos y objetos estudiados por una teoría particular. Es decir, toda problemática produce sus propios conceptos y también sirve de condición de posibilidad, de condición de existencia del modo en que se plantean los problemas. Este término es aplicado por Althusser a Marx para ver que en el momento en que se cree que Marx habla en términos filosóficos, Althusser va a decir que estos términos filosóficos de 1844 obedecen no a una problemática marxista, como se creía, sino más bien a una problemática feuerbachiana. Es decir, aquí Marx rompe con este dogmatismo según el cual Marx es Marx desde los escritos de juventud hasta el final de su vida, sino que Marx en 1844 todavía no es Marx en tanto tal, sino que sigue pensando o piensa todos sus problemas a través de la problemática de Feuerbach y también asume varios conceptos de Hegel. Esta problemática feuerbachiana es la que va a explicar la presencia de conceptos específicos en este momento de Marx, como el concepto de enajenación, que es central en estos manuscritos, y correlativamente a este concepto de enajenación vamos a encontrar el concepto de esencia humana como tal. Sin embargo, aquí entra el segundo concepto que Althusser nos propone. Althusser nos va a decir que en algún momento dado Marx introduce una ruptura epistemológica con esta problemática feuerbachiana. Toda ruptura epistemológica implica un proceso de mutación o de desplazamiento de las problemáticas en donde una nueva problemática sustituye a la anterior. Es decir, Marx en algún momento de su desarrollo intelectual introduce un corte o introduce una línea de demarcación para separarse radicalmente tanto de Feuerbach como de Hegel, pero también con respecto a los economistas clásicos.
Esta ruptura epistemológica de Marx es señalada por Althusser en 1845, es decir, esta ruptura ocurre con con la escritura de la ideología alemana y de las tesis sobre Feuerbach, que es donde Marx comienza a distanciarse de sus predecesores y después comienza a pensar en otros conceptos, a pensar otro tipo de problemas como tal. En ese sentido, Althusser va a proponer una periodización de la obra de Marx. Es decir, ya no va a haber una unificación, sino que va a haber momentos específicos del desarrollo intelectual de Marx. Vamos a encontrar las obras de juventud, como ustedes lo pudieron ver en el prefacio, las obras de juventud que obedecen a esta problemática feuerbachiana, hegeliana, con la cual rompe Marx. Y esta ruptura ocurre en este momento que Althusser denomina las obras de ruptura, en donde Marx señala este distanciamiento con términos o conceptos todavía equívocos o desequilibrados, como dice Althusser, y posteriormente hay un periodo en el que Marx comienza a madurar sus conceptos y en el que Marx comienza ya a poner en juego y a poner en marcha todo su arsenal conceptual, ya como un Marx separado de su conciencia anterior, como el propio Marx lo va a señalar. El trabajo teórico que Althusser realiza con Marx, paradójicamente no se da en términos marxistas, es decir, para leer a Marx, Althusser no recurre a ningún marxista realmente, sino que recurre a otros pensadores contemporáneos a él, cercanos a él en su contexto intelectual, en su contexto histórico. Vamos a ver que va a recurrir a Foucault, a quien menciona en el prólogo de Leer el Capital. Vamos a ver que recurre constantemente a Lacan y que, como lo mencioné al principio de la presentación, tiene una relación muy estrecha con Lacan, muy conflictiva, pero estrecha a fin de cuentas. Gastón Bachelard, que ya vimos que toma de él el concepto de ruptura epistemológica, va a recurrir también a Canguilhem y a Jean Cavalier, ambos autores dedicados a esta cuestión epistemológica o a la epistemología misma que aborda la cuestión de la construcción de la ciencia en términos distintos a los que se planteaba anteriormente la epistemología francesa. En ese sentido, Fernanda Navarro, en su primera visita con él, le preguntaba a Althusser por qué no había recurrido a ningún marxista y por qué sí recurría a otros pensadores. Y bueno, va a decir Althusser que dado el vacío teórico en el partido, dado el vacío o la inercia de la producción teórica en la filosofía marxista, era necesario recurrir a otros pensadores para poder plantear nuevos problemas en la medida en que estos pensadores ofrecen, nos dice Althusser, nuevas formas de pensar. Esto es, nuevas formas de ejercer la teoría, nuevas formas de hacer el trabajo teórico en tanto tal. Esta empresa teórica de Althusser se da en un momento también preciso de la historia intelectual en Francia. Hay más allá del partido, más allá de la situación de conflicto interna en el Partido Comunista, hay una coyuntura precisa que fue el estructuralismo francés, que marca sin lugar a dudas un precedente, un antes y un después en la historia misma de la inteligencia francesa. El estructuralismo se va a constituir como un movimiento filosófico, según Balibar. Va a ser también un momento particular de esta historia intelectual francesa en donde se despierta la conciencia crítica, como lo explica el historiador François Doucet. Va a ser también un programa de investigación que pretende formalizar
los hechos humanos según la señalización de Jean-Claude Milner, o también va a ser una atmósfera de manera más general en donde convergen dominios y objetos disímiles entre sí, pero que poseen puntos en común y puntos en los que se pueden entrecruzar los diversos dominios, sea el marxismo, la antropología, el análisis del discurso, el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Lo central del estructuralismo, como su nombre lo indica, es la noción de estructura y el cómo la estructura funciona a través de relaciones que determinan la posición, el lugar y el funcionamiento de cada uno de los elementos de la estructura. Y esto se constituye como una respuesta teórica y una respuesta crítica a las filosofías de la conciencia, la fenomenología, la hermenéutica dominantes en ese momento en Francia, que ponían sobre la mesa la primacía de un sujeto con una conciencia transparente a sí misma, con una conciencia que puede darle sentido a las cosas, pero también ponían sobre la mesa la necesidad de buscar naturalezas invariantes, naturalezas universales o esencias inmutables como tal. Va a llegar el estructuralismo y va a decir que no hay como tal un yo con una conciencia y con carácter autónomo, sino que va a estar, todo sujeto va a estar descentrado de sí mismo, porque su lugar va a ser dado por la estructura misma como tal. Pero también va a plantear en torno a la supuesta identificación de naturalezas humanas, de esencias inmutables. El estructuralismo va a decir que todo intento de identificar una naturaleza humana o de esencias invariables solamente va a poder constituirse como un movimiento ideológico, porque para comprender estas pretendidas naturalezas que parecen fijas, es necesario recurrir al análisis estructural en la medida en que la estructura es lo que da sentido a esas supuestas esencias y esas supuestas naturalezas que se encuentran eh, de forma oculta en las cosas. Para el estructuralismo no va a haber nada oculto, no va a haber nada detrás de las cosas mismas, sino que hay que abordar las cosas en relación o en términos estructurales en tanto tal. Esto se va a cristalizar en la fórmula lacaniana, según la cual no hay metalenguaje, como Lacan lo plantea en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Es decir, no se puede situar nada más allá de la estructura simbólica, no se puede situar más allá de la estructura social, de la estructura política. Es la estructura política, la estructura social, lo que da el sentido a los fenómenos sociales, a los fenómenos que nos encontramos en la práctica humana, en la práctica social. El estructuralismo va a tener como ciencia modelo, o va a surgir más bien de la lingüística propuesta por Ferdinand de Saussure. Esta lingüística va a servir de ciencia piloto para otras ciencias humanas, como la antropología de Lévi-Strauss, o para la formalización que va a realizar Jacques Lacan. Recordemos que para Saussure, en su estudio sobre la lengua es considerada como un sistema, una estructura. Saussure no menciona el término estructura, pero sí el de sistema, y que consiste en que todo signo lingüístico, o el valor de todo signo lingüístico, como lo explica Saussure, solamente depende, o más bien viene dado por esta relación con los demás signos que hay alrededor. Es decir, son las relaciones estructurales lo que le da el sentido o que da el significado a un signo particular como tal. Este modelo de formalización que propone la lingüística, eh, análisis estructural, es llevado a la antropología por Lévi-Strauss
con los sistemas de parentesco, con las estructuras elementales de parentesco, que para Lévi-Strauss hay que hacer todo un trabajo teórico porque estas estructuras o estas relaciones estructurales no se dan de manera empírica, no se dan de manera inmediata, sino que hay que trabajar teóricamente para poder discernirlas. Y va a decir Lévi-Strauss que toda estructura elemental de parentesco es lo que determina o sobredetermina, para usar el término psicoanalítico, es lo que determina el sistema de actitudes de todos los sujetos, como lo va a indicar Lévi-Strauss en su antropología estructural. También se va a extender al campo del psicoanálisis, particularmente con Jacques Lacan. Esto se cristaliza perfectamente bien en la concepción de Lacan del inconsciente como estructurado, como un lenguaje, en la medida en que el inconsciente, al poner en juego significantes, los significantes solamente se van a poder comprender en relación con los demás significantes. Por eso Lacan va a decir que un significante no significa nada por sí mismo, sino que es necesario invocar la relación o las relaciones que mantiene con los otros términos de la estructura simbólica. Michel Foucault también va a incluir este análisis estructural, particularmente en la década de los 60. El estructuralismo de Foucault se va a cristalizar en la pregunta que realiza Foucault en la arqueología del saber. Foucault va a decir, ¿por qué un discurso se produjo en un momento determinado? Para poder responder es necesario examinar las condiciones estructurales que están dando lugar a la producción de ese discurso. Es decir, todo enunciado, todo discurso solamente se va a poder comprender a partir de sus condiciones estructurales de existencia. Por último, vamos a encontrar a Althusser, pero con Althusser todo va a ser más complicado porque Althusser no va a aceptar la etiqueta de estructuralista. Althusser va a rechazar el estructuralismo, lo va a relegar al campo de la ideología. Sin embargo, a pesar de que Althusser reniegue de esta etiqueta, es indudable que marca que la impronta estructuralista marca de lleno a Althusser en su trabajo teórico. Y por lo tanto vamos a poder encontrar los puntos en común que vamos a señalar ahora, los vamos a poder encontrar constantemente en la producción teórica de Althusser, particularmente en la década de los 60, que es donde ocurre este boom estructuralista, en donde ocurre este apogeo de la noción de estructura. Estos puntos en común es necesario señalarlos porque son de alguna u otra manera, como ya lo dije, las coordenadas que van a permitir a Althusser pensar diferentes cuestiones en diferentes momentos. El primer punto en común de los estructuralistas es esta formalización o intento de extender la lógica galileana, de esta lógica de la ciencia natural, a formalizar los hechos humanos, a establecer relaciones necesarias entre los hechos de la práctica social. Sin embargo, como el propio Jean-Claude Milner, que también era cercano al Althusser, no hay que olvidar que esta formalización o este pretendido establecimiento de relaciones necesarias o relaciones invariables deben tomar en cuenta la contingencia de los hechos humanos. Es decir, no hay que caer, o sea, la formalización del estructuralismo no debe caer en una naturalización, no debe caer en pretender naturalizar las relaciones sociales, puesto que las relaciones sociales son por naturaleza, vamos a decirlo así, son por naturaleza contingentes, variables, históricas en tanto tal. El segundo punto en común es, y que me parece el punto fundamental de todo estructuralismo y de todo estructuralista, y que lo vamos a encontrar de una u otra manera en cada uno de los estructuralistas, es
la propuesta de la eficacia de la estructura como causa ausente. La estructura va a funcionar en cada elemento en calidad de ausencia. Es decir, en un elemento dado, este elemento solamente se va a poder comprender en función de la totalidad misma de la estructura. En un efecto político, digamos, en un proceso político, va a estar en juego toda una serie de factores que están determinando que ese proceso político se esté dando como tal. La estructura evidentemente no se encuentra presente de manera empírica en ese momento dado. Sin embargo, este trabajo teórico va a permitir discernir cómo la estructura funciona sobre cada uno de los elementos, y por lo tanto vamos a poder decir que aunque la estructura permanezca ausente, no por ello es menos eficaz. De hecho, la eficacia misma de la estructura radica en su propia ausencia, radica en que no se la pueda ver de manera empírica o de manera inmediata. Más adelante voy a poner un ejemplo con respecto a la concepción del inconsciente en Lacan. El tercer punto en común de los estructuralistas es el rechazo de todo humanismo, de toda antropología humana, es decir, de este interés por querer identificar una naturaleza humana invariable, y el rechazo de todo psicologismo, es decir, el rechazo de reducir al sujeto a un sujeto psicológico, a un sujeto concebido como un yo autónomo, independiente. El estructuralismo lo que va a proponer más bien es un rechazo de toda ecuación humanista del sujeto. Como ya habíamos mencionado anteriormente, no hay naturaleza humana en la medida en que se trata de hechos sociales y en la medida en que toda supuesta naturaleza humana va a ser remitida y debe ser remitida a los elementos estructurales o al conjunto de la estructura social en la que esta supuesta naturaleza se está proponiendo, ¿no? Y por lo tanto, en la medida en que no se puede situar tampoco a un sujeto autónomo, el estructuralismo da lugar al estudio del sujeto como un efecto de las estructuras mismas. Para poner un ejemplo concreto, recordemos cómo Marx eh, concibe al capitalista no como poseedor de una naturaleza humana, como concebido como alguien naturalmente egoísta, naturalmente competitivo, con un apetito insaciable de siempre querer más, sino que lo que hace Marx es decir, el capitalista no es más que una personificación del capital que está dándole de alguna u otra manera vida a esa categoría económica. Es decir, si el capitalista es egoísta, si el capitalista tiene esta tendencia a competir siempre, es por el lugar que le asigna la estructura del modo de producción en tanto sujeto poseedor de los medios de producción, en tanto que explota a la fuerza de trabajo, al capital variable, como ya lo concebía Marx. En ese sentido, vamos al cuarto punto, esto se deduce de este tercer punto. El cuarto punto es la reformulación de la categoría de sujeto. Si ya no hay un sujeto constituyente, si ya no hay un sujeto que pueda ser identificado con un yo o con la figura o como poseedor de una conciencia autónoma, entonces lo que encontramos es una estructura compleja que determina las actitudes del sujeto, la singularidad misma del propio sujeto. Si ya no es algo constituido, entonces, si ya no es algo constituyente, va a ser entonces algo constituido, como lo señala Etienne Balibar. Y para radicalizar esta tesis, nos va a decir Gilles Deleuze, el verdadero sujeto es la estructura. El sujeto no es más que, en términos del estructuralismo, el sujeto no es más que un soporte de relaciones estructurales
que lo rebasan y que rebasan su estructura yoica como tal. A la par de esta coyuntura teórica en donde vamos a encontrar Althusser, el proyecto de Althusser también se articula y se da al mismo tiempo que otro proyecto contemporáneo, pero bueno, entre comillas, porque realmente comienza 10 años antes, que va a ser el retorno lacaniano a Freud. De hecho, como varios lo van a señalar y como lo podemos identificar, que lo vamos a ver en un momento, el retorno a Freud de Lacan va a servir como condición de posibilidad del retorno a Marx operado por Althusser. Y esto no es una cuestión meramente aleatoria. Realmente hay varias coincidencias o similitudes entre ambos proyectos. Lacan, al igual que Althusser, se sitúa en una situación problemática dentro del psicoanálisis. Recordemos que Lacan va a señalar constantemente esta tergiversación del descubrimiento freudiano, que fue el inconsciente. Los post-freudianos, después de la muerte de Freud, malinterpretaron a este último a partir de dos citas que fueron traducidas de forma errónea por estos postfreudianos, dos citas de Freud, una en donde Freud nos dice que donde ello era, el yo debe estar, y la otra es que hay que reforzar al yo. Entonces lo que hicieron los postfreudianos fue olvidar el inconsciente, olvidar que hay algo que nos rebasa como sujetos poseedores de una conciencia, y lo que hicieron fue restaurar los títulos de autonomía del yo, es decir, volver sobre o poner sobre el centro de la mesa al yo otra vez. Lo que hicieron, nos dice Lacan en el seminario 2, en su segundo seminario, nos va a decir que estos psicoanalistas hicieron regresar al psicoanálisis al campo de la psicología general. Es decir, se olvidaron de que entre psicoanálisis y psicología hay una ruptura fundamental que fue lo que dio lugar al descubrimiento del inconsciente. Y bueno, como pusieron el énfasis en el yo, estos postfreudianos cayeron en una ética normalizante de adaptación del sujeto, obviamente motivada también esta ética porque al situarse en Estados Unidos y en pleno auge del capitalismo industrial, en pleno dominio del capitalismo fordista, taylorista, ello mismo determinó el propio funcionamiento de la técnica psicoanalítica en ese momento. Es decir, Lacan dice que, o bueno, nos hace ver que se dejó de lado esta ética del deseo inconsciente que se pone en toda práctica psicoanalítica y se dio lugar a esta técnica de adaptación en la que consiste toda y cada una de las psicologías que se enseñan actualmente. En ese sentido, en este contexto, Lacan nos va a decir, hay que regresar a Freud, hay que hacer un retorno a Freud, un trabajo teórico de crítica similar al que hace Althusser 10 años después, que va a consistir en una sola cosa, que es reivindicar la revolución copernicana de Freud. ¿Por qué revolución copernicana? Recordemos que Freud, en una de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, nos va a decir que del mismo modo en que Copérnico nos hace ver que no somos el centro del universo, el psicoanálisis introduce una herida al yo en la medida en que este yo ya no puede ser concebido como el amo de su propia casa. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar siempre con el inconsciente. Siempre vamos a estar interpelados por el discurso inconsciente que rebasa todo discurso manifiesto y que se va a patentizar en los sueños, en los lapsus, en los síntomas, etcétera, etcétera. Lacan, para este trabajo teórico de reivindicación de Freud, va a recurrir a la lingüística. ¿Por qué recurre a la lingüística? Como ya lo habíamos dicho, porque la lingüística ofrece este modelo
de formalización, este modelo científico de poder cernir diferentes hechos del orden humano. Y vamos a ver cómo Lacan aplica este modelo a la concepción del inconsciente, que ya no se va a concebir como algo instintual, como algo puramente pulsional, algo desorganizado, como suele enseñárselo en psicología, como suele enseñárselo en los manuales de los psicólogos, sino que para Lacan el inconsciente va a tener una lógica, va a tener una estructura que se asemeja a la estructura del lenguaje. Es decir, el inconsciente va a poseer la estructura misma del lenguaje, y en tanto tal, sus mecanismos constitutivos del inconsciente van a funcionar de forma similar a los mecanismos del lenguaje. Al estar estructurado el inconsciente como un lenguaje, entonces lo que vamos a ver es una serie de significantes que se articulan unos con otros, que se determinan unos con otros y que están en juego en cada uno de los fenómenos o en cada uno de las formaciones del inconsciente. Les había dicho que les iba a poner un ejemplo. En el caso de un síntoma para el psicoanálisis, para la práctica psicoanalítica, todo síntoma o todo lapsus o todo sueño va a estar no incrustado, sino más bien va a estar sobredeterminado, para usar el término freudiano, va a estar sobredeterminado por toda una cadena de factores determinantes que están en juego en tanto tal. Y el trabajo del analista es precisamente poder leer esta sobredeterminación que está en juego en el momento en que el sujeto va a un análisis. Cuando Freud propone la regla de la asociación libre, de este ponerse a hablar o poner en marcha la palabra en la práctica analítica, esta asociación resulta no ser tan libre como lo señala Lacan, porque esta invocación de la palabra siempre va a tener por condición esta sobredeterminación estructural. Va a estar en juego toda una estructura que va determinando cada uno de los fenómenos psíquicos. Sin embargo, cabe hacer aquí una precisión: si Lacan identifica la estructura del lenguaje en el inconsciente, y si los fenómenos del inconsciente se dan en términos de lenguaje, si se analizan en términos de lenguaje, es por el hecho mismo de que el sujeto se encuentra inmerso en la estructura misma del lenguaje. Es decir, el sujeto es un peón y un siervo de la estructura simbólica, como ya lo vería el propio Lacan. Por eso, el inconsciente para Lacan no solamente está estructurado como un lenguaje, sino que también es el discurso del otro. El otro que es concebido por Lacan como la estructura simbólica misma, como la estructura del lenguaje en tanto tal. Es este discurso del otro el que pone en marcha el inconsciente como tal, es lo que determina nuestro deseo, que no es tan nuestro, sino que proviene del campo del otro. En ese sentido, es la estructura simbólica la que está operando a través de nosotros, es la que se está inmiscuyendo en nuestro discurso a cada momento, es el que habla a través de nosotros. Por eso Lacan siempre va a plantear la pregunta de quién habla, realmente quién habla en toda práctica en todo análisis, en todo sujeto que va a análisis. Es decir, el sujeto siempre se va a ver rebasado por las determinaciones de la estructura social y política. Esta homologación entre el trabajo de Lacan y entre el trabajo de Althusser va a ser notada incluso por el propio Althusser. En una carta que Althusser le escribe a Lacan antes de que Lacan llegue a la Escuela Normal Superior, Althusser le va a decir que su trabajo implica el absoluto teórico de la condición previa de Marx. En otras palabras, para poder comprender a Marx es necesario hacer un trabajo teórico como el que realizó Lacan para poder identificar
la revolución teórica del propio Marx. Así como Lacan reivindicó esta revolución de Freud, este rechazo de toda psicología, rechazo de todo sujeto reducido al yo, es necesario realizar un trabajo teórico con Marx para poder identificar cómo es que Marx se distancia de estas concepciones humanistas, cómo se distancia de las concepciones filosóficas anteriores a él, y ver cómo el propio Marx va construyendo su teoría científica del materialismo histórico, en el que ya no está en juego el sujeto autónomo, sino que está en juego toda la serie de relaciones de producción, de las fuerzas productivas, de la superestructura ideológica y de la superestructura política como tal. Otra estudiosa de la obra de Althusser, que se dedica particularmente a la relación de Althusser con el psicoanálisis, va a señalar que realmente tanto el trabajo de Lacan como el trabajo de Althusser responden a una homología de estructura, es decir, se trata exactamente de lo mismo en ambos trabajos teóricos. Ambos trabajos implican dos movimientos esenciales. El primero de ellos es propiamente la transformación conceptual, es decir, este trabajo de producir nuevos conceptos para comprender tanto la empresa de Marx como la empresa de Freud, pero al mismo tiempo resaltar el corte epistemológico que ambos introducen como tal. Vamos a ir profundizando después en sesiones posteriores esta relación de Althusser con el psicoanálisis. No solamente vamos a ver que Lacan influye en varios planteamientos de Althusser, sino que también Althusser influye en varios planteamientos de Lacan a partir de la segunda mitad de los 60. Vamos a ver que la lectura que hace Lacan de Marx está marcada por esta impronta del althusserianismo, y que sin lugar a dudas guía de una u otra manera el itinerario de Lacan con Marx, al menos en cierto punto. Este trabajo teórico que hemos estado señalando, o este proyecto de Althusser por realizar este trabajo teórico, se va a ir desarrollando de manera paulatina, se van a ir creando nuevos conceptos, varios de ellos van a estar marcados por esta coyuntura teórica que señalamos, que fue el estructuralismo, pero también va a estar marcada por esta relación con Lacan, y vamos a encontrar diversos conceptos. Aquí nada más los pongo ya para cerrar, para darnos una idea de con qué nos vamos a ir encontrando en las siguientes sesiones, conceptos que vamos a ir reflexionando. Nos vamos a encontrar el concepto de práctica teórica inicial, también en los planteamientos de Althusser, el concepto de causalidad estructural, que no puede entenderse sin el concepto psicoanalítico de sobredeterminación, de inmanencia de la causa proveniente de Spinoza, y también de la causalidad metonímica propuesta por un alumno de Althusser, Jacques Alain Miller, que después se va a convertir, por cierto, en alumno y yerno de Lacan. Vamos a encontrar también una teoría del tiempo histórico en Althusser, la vamos a revisar en la tercera sesión. El concepto de interpelación ideológica, que creo que es el más conocido de Althusser, y que a mi juicio se le suele reducir injustamente a Althusser a esta cuestión de la ideología. Me parece que hay todavía cosas más interesantes de los planteamientos teóricos de Althusser que están en juego en la producción misma de la conceptualización de la ideología de Althusser, y que es necesario comprenderlos. El concepto de antihumanismo teórico, que lo vamos a poder encontrar ya en la Revolución Teórica de Marx, y que va a ser sostenido por Althusser durante toda su vida. Los conceptos de historia y ciencia como procesos sin sujeto y sin ningún centro localizable. El concepto de coyuntura
que, como ya lo pudieron haber notado, fue mencionado muchas veces en esta presentación, que aparece en Althusser desde comienzos de su producción teórica hasta los textos finales del materialismo aleatorio, y por último el materialismo aleatorio como tal, que nos ofrece una resignificación de toda la problemática althuseriana. Bueno, sería más o menos este el itinerario que vamos a estar revisando en las próximas 6 sesiones. Vamos a ir viendo que vamos de lo general a lo particular. Vamos a culminar con la crítica de la psicología de Althusser y cómo se pueden aplicar estos conceptos a esta crítica. Y bueno, básicamente esta primera sesión concluiría yo con mi presentación. Les agradezco su escucha, su atención, su paciencia también, y podemos abrir un espacio de diálogo. Quizás nos quedan unos 20, 25 minutos aproximadamente, de modo que pueda escucharlos. Podemos poner en cuestión diversas cosas que se vieron, regresarnos a algo si es necesario revisarlo. Esto va a quedar también, como les decía al principio, va a quedar grabado, se va a subir tanto a la carpeta de Drive que les compartí, y también se va a subir al canal de YouTube del grupo de trabajo de Claxo, del Jaime Ortega Reina. Lo vamos a compartir en esta plataforma. Y bueno, pues muchas gracias, y pues adelante, si alguien tiene algún comentario. Vi que la maestra Marta Evelia levantó la mano. Adelante, maestra. Hola, buenos días todavía. Pues permítame. Muy interesante, muy didáctico. Realmente estoy muy agradecida que me hayas hecho partícipe de esta experiencia. Gracias. Solo que tengo una duda. No veo que estás grabando. ¿O sí estabas grabando? Sí, lo estoy grabando con otro programa. Es que en Meet, no sé por Ok, qué, ya no ok. nos permite a los alumnos con el correo institucional, ya no nos Ok, permite grabar. Entonces tuve que recurrir a ok. otro programa, pero sí se estaba grabando. Ok, ok. Bueno, pues una disculpa por la interrupción, ¿eh? Porque yo, ya sabes que soy hiperactiva y levanté la mano incluso antes de que terminaras, de hablar. Pero muchas gracias, Luis Pablo. Es verdaderamente un placer, un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias. Gracias, maestra. Andrés había levantado la mano, y después Carlos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio, Luis Pablo. Bueno, tengo dos preguntas. Yo no tengo el gusto de conocerte y tampoco conocer a la gente que el día de hoy se conectó, porque veo que ya hay gente que se conoce. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Yo tengo una duda, que es una curiosidad, ¿no? ¿Tienes formación como filósofo, como analista, o las dos cosas al mismo tiempo? Y luego la otra pregunta. Bueno, para terminar entonces mi intervención. En Sí. algún otro momento, Luis, porque yo estoy leyendo para leer El Capital y yo no tengo formación como filósofo, yo soy psicólogo social, o tengo formación como psicólogo social, y pues es complicado abordar la parte del objeto de conocimiento, objeto real, y también la distinción o diferencia entre la dialéctica en Marx y la dialéctica hegeliana, que la trabaja, digamos, en la Revolución Teórica de Marx, ¿no? No sé si en algún otro momento vas a ahondar en esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tus preguntas. Sobre la segunda cuestión, sí vamos a revisar, por ejemplo, en el caso del proceso de conocimiento que Althusser introduce para leer El Capital, que es expuesto en este largo prefacio para leer El Capital. Lo vamos a ver en la segunda sesión, lo vamos a dedicar de lleno a esta práctica teórica que propone Althusser, esta distinción que hace
esta distinción radical que Althusser propone en todo ese libro, que es la distinción entre el objeto real, que nunca se confunde con el objeto de conocimiento. Vamos a ver que también ya la cuestión de la práctica teórica está presente en los textos de la Revolución Teórica de Marx, y sobre la dialéctica de Marx y la dialéctica de Hegel. Esta diferenciación también la vamos a abordar, me parece, si no mal recuerdo, en la tercera sesión, dedicada específicamente a la noción de causalidad estructural, que es lo que constituye la novedad de Marx, según Althusser. Es esta renovación, o más bien esta ruptura que Marx introduce con Hegel a partir del texto, de la introducción de los Grundrisse de Marx, que para Althusser constituye el discurso del método de Marx, como lo va a señalar Althusser en el primer capítulo o en la primera sección del capítulo de El objeto del capital, del libro que mencionabas. Sobre la primera pregunta, no soy filósofo, tengo formación en estudios psicoanalíticos, estudié la maestría en estudios psicoanalíticos en la Universidad Michoacana. Hay algunos compañeros y compañeras de la Universidad Michoacana, personas a las que estimo mucho, y soy también, estudié la licenciatura en psicología, pero bueno, por azares del destino hemos venido cayendo al campo de la filosofía, y más particularmente al campo del marxismo. Adelante, Carlos, si no hay otra pregunta, sí. Buenos días a todas y a todos. Luis Pablo, muchas gracias por pues invitarme. Aprendí muchísimo en esta clase, y bueno, puedo comentar también que conozco poco de Althusser. La verdad, he leído Ideología y aparatos ideológicos del Estado, alguno que otro artículo, también referencias que hacen otros filósofos como Zizek, y algunos otros más actuales también. Empecé leyendo pues la Revolución Teórica de Marx para este encuentro, y me surgió una duda. Bueno, en las primeras páginas se comenta esta parte de que Marx en su primera etapa pues tomaba esta influencia de Feuerbach principalmente. Me dio como la idea de que Althusser se posiciona más teóricamente en un Marx posterior. No sé si rechaza totalmente el Marx inicial, o si es algo que toma también en sus posicionamientos posteriores. Esa es mi única duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es una pregunta muy, muy interesante. Digamos que Althusser, en términos si nos limitamos nada más a Althusser como tal, Althusser sí rechaza todos los temas introducidos por esta problemática de Feuerbach, como las nociones de esencia y enajenación. ¿Por qué los rechaza? Primero, porque el término de enajenación implicaría que hay algo previo a esa enajenación misma, hay algo natural que ha sido enajenado, que ha sido desprendido del sujeto como tal. Y esto conduciría inevitablemente a una esencia inmutable del sujeto, que para Althusser es algo bastante problemático. Como ya lo mencionábamos en el momento en que se expone la cuestión del estructuralismo, ninguna esencia puede estar más allá de la estructura social como tal. Ahora bien, con respecto a si Marx rechaza completamente la problemática de Feuerbach, Althusser nos va a señalar que estos elementos rechazados van a seguir apareciendo en Marx, ya no de forma central, pero sí de forma periférica,
pero que ya no tienen una función central en términos conceptuales, es decir, ya no tienen un lugar en la nueva problemática que organiza que produce Marx como tal. Vamos a ver en la segunda sesión cómo es que, porque bueno, me voy a adelantar un poquito, pero recordemos que Althusser propone una distinción entre ciencia e ideología. Para Althusser hay una ruptura entre la ciencia y la ideología. La ciencia rompe siempre con las nociones ideológicas, pero en una interpretación muy apresurada de Althusser se ha dicho que hay una ruptura radical e irremediable entre ambos campos. Pero el propio Althusser va a decir que la ideología sigue siempre acompañando a la ciencia, siempre aparece o reaparece en el campo mismo de la ciencia. Y por eso toda ciencia debe estar en una constante crítica, en una constante práctica teórica para librarse de esos elementos ideológicos que, sin embargo, van a permanecer siempre ensordeciendo con este, o más bien con este silencio ensordecedor, nos va a decir Althusser, actuando siempre detrás o dentro de la misma ciencia como tal. Y esto es lo que sucede con Marx con respecto a Hegel. Más adelante, en textos posteriores de Althusser, si no mal recuerdo, no recuerdo muy bien si es en los elementos de autocrítica o en no recuerdo muy bien en dónde plantea Althusser que realmente no se rompió del todo con Hegel, no se rompió del todo con Feuerbach, sino que siguen habiendo elementos que se le filtran a Marx como tal. Porque así funciona el propio trabajo teórico, así funciona la filosofía misma, como lo va a explicar Althusser en un momento dado. Pero te comento esto que tú planteas, esta distinción, este rechazo entre un campo y otro, lo vamos a abordar de manera más detallada en la segunda sesión. Pero muchas gracias por plantear esta pregunta necesaria. Said, creo que levantó la mano. Adelante. Sí, hola, yo también, para rápido, también gracias por la consideración, la invitación. Estoy súper emocionado, yo también he aprendido bastante. Mi pregunta es bastante rápida, sobre lo que dijiste respecto a que otros autores ya han superado el trabajo de Althusser. Vamos a verlo, aunque sea a grosso modo, en algún momento de las sesiones. Esa es mi pregunta. Gracias, Said. No vamos a adentrarnos en estos autores porque realmente responden a una tradición teórica distinta. Aquí, desde ya lo menciono, lo que nos interesa aquí es el marxismo y el psicoanálisis, estos dos campos que en la actualidad resultan necesarios plantear su relación para poder abordar las coyunturas que nos competen. Y vamos a dejar de lado un poco estos autores, y quizá dejar de lado tiene que ver también con mi propia postura política, en la medida en que, como lo denuncian otros autores, otros estudiosos de Althusser, estos otros autores, que si bien son necesarios, por ejemplo, Michel Foucault, a mí me gusta mucho Michel Foucault, si bien son necesarios, se tiende de alguna u otra manera a despolitizar los análisis políticos a partir de algunas de sus problemáticas o de algunas de sus conceptualizaciones. No todos, o más bien ellos, no necesariamente hablan de la explotación capitalista, no hablan de los efectos mismos de la ideología y cómo esta ideología funciona para reproducir las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Esto, lo reitero, no quiere decir que no sean aportes valiosos, sino que, no sé, quizá regresando un poco la pregunta para todos y todas, habría que preguntarnos por qué en un momento determinado
se desplazó la discusión en la teoría de la lucha de clases y de la explotación y se dio lugar a otros discursos más o menos despolitizados como tal. Una explicación de ello que podemos plantearla y que ya la han planteado otros autores, autoras, es que se debe al ascenso mismo de las políticas neoliberales. El éxito rotundo de Michel Foucault y de Jacques Derrida después de los 80 es bastante sintomático en la medida en que coincide con el ascenso del neoliberalismo y su impugnación al pensamiento crítico y particularmente marxista. También vemos que a partir de la caída del muro de Berlín, el marxismo se deja de estar en la discusión como tal, el marxismo comienza, o más bien agudiza sus crisis, aquellas que ya habían identificado muchos marxistas y también Althusser, pero me parece que hay que pensar este tipo de desplazamientos en la propia teoría, ¿no? Y de alguna u otra manera recuperar a estos autores marxistas, recuperar al propio Marx, me parece que puede ser un gesto subversivo en esta coyuntura en la que se despolitiza cada vez más el trabajo teórico. Eso quizás es lo que podría mencionar al respecto. Había un comentario previo aquí de Andrés. Por un momento creí que estos otros autores son Dussel. Sí, hay muchos autores críticos de Althusser. También, inmediatamente después también del éxito del althuserianismo, vimos a John Lewis, a quien Althusser le va a responder. Vamos a ver al historiador Edward Thompson también, que va a criticar mucho a Althusser y que me parecen también críticas muy interesantes. No vamos a profundizar en ellas. Quien esté interesada en esto, pues que sepa que en estos autores que menciona Andrés va a poder encontrar críticas interesantes y necesarias. Muchas gracias, Andrés, por el comentario. Y Lucía, adelante, gracias. Hola, buenas tardes, estoy en mi horario de Brasil. Bueno, Luis Pablo, me gustaría agradecerte, fue muy, muy buena la exposición. Yo hice varias anotaciones aquí, porque como tú sabes, mi playa es Lacan, ¿no? Althusser. Yo arriesgué un poco en mi tesis de doctorado, pero bueno, es algo que estoy todavía me profundizando más ahora después del doctorado, ¿no? Pero eu queria fazer um comentário sobre tu comentário também, mas pensando algumas questões que me interessam muito e que têm a ver com nossos estudos aqui de Althusser, e pensar um pouco também por que de alguma maneira foi se deixando de lado muito de la teoria marxista, muito del pensamento a partir da luta de classes. Bueno, essa crítica toda que se hace também, ¿no? Há alguns dias eu leí um texto que falava, mas esses autores como Deleuze, Guattari, o próprio Foucault, são autores que vão produzir para o neoliberal, porque são neoliberalistas, essa coisa toda que já conhecemos, não? Pero eu creio que temos que ter um certo cuidado com isso, no sentido histórico. Por quê? Eu entendo que esses autores estão produzindo, principalmente ali nos anos 60, 70, dentro de um contexto político muito... Não sei se encontro a palavra correta em espanhol, aí mis límites também de linguagem, não? Pero de peleas políticas, vamos dizer assim, não? Há na União Soviética um renascimento do stalinismo com Brezhnev, toda aquela situação do centralismo do Partido Comunista, e me parece que isso vai ter consequências teóricas também, não? E eu tenho a impressão que alguns autores vai ter duas vertentes. Alguns vão estar decepcionados com isso e vão dizer, não, chega disso, chega de falar de marxismo, mira o que já passou, vamos pegar o marxismo e fazer outra coisa, vamos, pensar em outras coisas, mas ao mesmo tempo, quando eu vou a esses autores, eu também leio por uma outra perspectiva, não?
que é pensar a política desde o âmbito da subjetividade do sujeito, ¿no? Por isso que aí é uma coisa que não me gusta, eu não estou de acordo com isso, mas eu entendo o motivo que lo hacen, ¿no? Que Guattari, por exemplo, vai cambiar a ideia de ideologia por produção de subjetividade. Ele não vai falar de ideologia, que para mim é um absurdo, mas ao mesmo tempo eu entendo sua opção teórica, digamos assim, não? Pero o que eu penso assim, que me parece interessante é de pensar a partir dessa perspectiva e dessa loucura toda, não, de teorias que acabam surgindo nesse contexto, não? É que me parece que alguns autores, e isso eu hago também com o Althusser, mas alguns autores dos anos 70 vão estar preocupados também com essa dimensão do sujeito no sentido de pensar que, bueno, por exemplo, o fascismo não se restringe solamente ao partido político, não se restringe solamente a uma situação política concreta como o nazismo da Alemanha, por exemplo. Há esse fascismo cotidiano, esse fascismo que está interiorizado em nós outros, que Reich já falava lá muitos anos antes, não? Mas que de alguma maneira vai se reviver nesse período. Então, não sei, eu me quedei, isso é uma livre associação minha, não? Eu me quedei pensando um pouco por aí também, para pensar essas divergências teóricas que passam a acontecer nesse período e como Althusser, de alguma maneira, vai ser um nome de resistência dentro desse contexto também, mas não, creio que devemos continuar falando de ideologia, não? Ali nos anos 70, com os aparatos ideológicos do Estado, por exemplo. Não? Então, já me quedei pensando um pouco também nessa luta teórica, né? A luta de classes, a luta teórica, essas lutas que se dão por las vias de linguagem também, e que são muito atuais, porque hoje em dia nós outros estamos aqui falando disso e há essas discussões à parte também, como, por exemplo, hoje em dia se fala muito do pensamento decolonial, quase colocando no mesmo lugar destes autores franceses, sendo que não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Bueno, não sei se me entenderam, se não me entenderam, podem pedir que eu intento buscar as palavras mais adequadas para tentar dizer o que me ocorreu nesse momento. Muchas gracias, Lucía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hacer esta recuperación de autores marxistas, de autores no solo del marxismo, pero fundamentalmente que hacen esta crítica de las situaciones políticas en las que vivimos, me parece fundamental. Para recuperar esta fórmula de Althusser, la filosofía sigue siendo lucha de clases en teoría, es decir, sigue siendo una batalla en términos conceptuales en la medida en que diferentes concepciones se imponen unas sobre otras. Me parece que es necesario, como ya lo comentaba hace un momento y como bien lo implicas en tu comentario, es necesario repolitizar la propia producción teórica, ¿no? Es necesario pensar la teoría investida por la propia política, como ya lo pensaba el propio Althusser a partir de los 70s, en lugar de que Althusser ceda ante este movimiento despolitizador, lo que hace Althusser es lo contrario, politizar todavía más las cuestiones teóricas, la práctica teórica misma, y recuperar todavía más al propio Marx, ¿no? Encontrar en Marx mismo diferentes coordenadas que puedan ser pensadas en la actualidad y encontrar en el propio Marx diferentes conceptos que puedan ser reactualizados y transformados según las coyunturas en las que actualmente nos encontramos. Muchas gracias, Lucía, por tu pertinente comentario. Vi que alguien más levantó la mano. José Luis Aguilera, gracias, adelante. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Igual muy agradecido por la oportunidad de poder participar. Todavía no he podido leer a Bachelard y me da curiosidad de cómo se acerca al marxismo, por eso yo creo que esa parte. Sí me voy a referir a una lectura que también trata de estos temas, que es Thomas Kuhn, ¿no? Con la estructura de las revoluciones científicas. Y respecto a cómo relacionarlo con Althusser y esto de este rompimiento epistemológico, me viene este concepto de inconmensurabilidad que plantea Kuhn como un paso tal vez
en el paso de una teoría con sus términos, definiciones, ontología y semántica, a otra. Y en ese sentido también pudiera ser de que este corte epistémico que se presenta en Althusser se daría justamente en términos, o pudiera delimitarse a partir de este abordamiento ideológico. Yo creo que eso se puede relacionar también con los comentarios que se han metido en última instancia, en cómo la práctica política es la que determina en gran medida la teoría, pero esta en sí también está definida por un planteamiento que tiene que funcionar en base a una lógica y una semántica. Eso, muchas gracias. Y una última cosa que se me estaba olvidando. Respecto a las sugerencias de lectura, sí pude leer cómo Gilles Deleuze caracteriza el estructuralismo, relacionando el trabajo de Lacan, de Althusser y de ese antropólogo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero de todo el planteamiento me llamaba mucho la atención de plantear que una estructura no puede funcionar sin un elemento vacío, el cual posibilita justamente o dinamiza las relaciones de esta para que se pueda expresar materialmente. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, es muy importante lo que estabas comentando. Es cierto que, bueno, hay todo un planteamiento epistemológico en Althusser que retoma principalmente de Gaston Bachelard, quien es el que propone esta distinción entre el conocimiento científico y la mera opinión o la mera doxa, como lo propone en la formación del espíritu científico. También este cambio o más bien este cambio que introduce precisamente este corte en la concepción misma de los conceptos. También estoy de acuerdo contigo en que si bien la teoría está investida por la política, hay que pensar a la teoría misma en su propia especificidad, en su propia lógica interna, en la forma en que se organiza y en la forma en que se pone a trabajar en tanto que es práctica, ¿no? El propio Althusser va a hacer esta distinción, si bien como tú mismo decías, hay una práctica política, también existe una práctica teórica que implica sus propios medios de producción, sus propios productos, sus propias materias primas sobre las cuales trabaja y se organiza. Y sobre este último punto del artículo de Deleuze que mencionas, es cierto, es uno de los puntos en común que Deleuze menciona para los estructuralistas, este punto de indeterminación de la propia estructura misma, de esta incapacidad de la estructura por cernirlo todo, que por ejemplo en Lacan va a aparecer en la forma de este objeto A, que es el punto que organiza el deseo mismo del sujeto, que es lo que causa el deseo mismo, pero que sigue siendo este punto indeterminado que nunca se alcanza a través de la estructura, que a pesar de estar indeterminado, lo va a decir varios analistas lacanianos del discurso, a pesar de que existe este punto de indeterminación, solamente va a poder ser cernido a partir de la estructura misma simbólica, es decir, el punto vacío o el punto en el que se escapa, aquello que escapa a lo simbólico mismo, es señalado por lo simbólico en tanto tal, es una falla misma en la estructura. De ahí la inconsistencia del otro, como lo va a señalar Lacan en diferentes momentos. Bueno, les agradezco mucho a todas y a todos sus pertinentes comentarios, sus interesantes preguntas. Les agradezco también, sobre todo, por su escucha. Nada más reiterarles que nos vamos a encontrar cada 15 días. Vamos a ver diferentes lecturas. En la semana les voy a compartir una o dos lecturas. El chiste del seminario es que no se vuelva tan pesado, porque sabemos que todo mundo tiene sus responsabilidades y no se trata de saturarnos con este seminario, se trata de que podamos ir asumiendo
y asimilando los conceptos de manera paulatina. Les comento que, bueno, ya les había dicho a través del correo que va a haber, se va a emitir una constancia al final del seminario, una vez que se realice una breve reflexión por escrito de no más de una cuartilla y media, también para no saturarnos. Bueno, les agradezco mucho y nos estaremos encontrando en 15 días. Y muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Lucía. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Nos vemos ahí. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Un gusto verlos a todos. Bye. Hasta luego, maestra, que esté bien.